Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Bien, hablando de orar, hermanos, les invito a abrir sus Biblias a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, donde continuamos nuestro estudio en este precioso pasaje conocido como la oración modelo o el Padre Nuestro. Esta noche vamos a enfocar nuestra atención particularmente en el versículo 9, la última parte, pero a modo de introducción vamos a leer los versículos del 9 al 13, una vez más. Dice así: Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Qué preciosa oración que estamos estudiando y desmenuzando, que nos va a llevar 12 semanas para completar. ¿Por qué es que oramos? Comencemos con esa pregunta hoy. ¿Por qué es que oramos? ¿Qué es lo que nos motiva o nos mueve a orar como creyentes, cada uno de nosotros? Bueno, si somos honestos, creo que en la mayoría de los casos, oramos por razones pragmáticas. En otras palabras, oramos porque tenemos necesidades y las traemos delante del Señor, lo cual está bien, y queremos que el Señor conteste y llene esas necesidades de alguna manera. Por lo general oramos cuando estamos en un aprieto, cuando queremos que Dios nos saque de algún apuro, ¿no es cierto? Ahí sí realmente nos volvemos muy, muy firmes y concienzudos en cuanto a una vida de oración, ¿no es cierto? Estaba leyendo un par de descripciones de cuando los creyentes oran y me llamaron la atención dos de ellas. Una dice: para un gran número de cristianos la oración es como una bomba de agua en un barco que se utiliza en momentos de emergencia para bombear el agua que está entrando y amenaza hundir la nave. O sea, es una ilustración de orar cuando las papas queman, ¿no es cierto? Claro, en esos momentos oramos. Otra cosa que leí dice: para muchos la oración es como un paracaídas espiritual. Están contentos de tenerlo, pero esperan no tener que usarlo. O sea, es bueno tener accesible el medio de oración cuando estamos en una situación de apuros. No estamos diciendo que todo creyente se distingue por esta cualidad, pero estamos diciendo que en muchas personas, ese sí es una descripción de su actitud para con la oración. El punto de estas observaciones es que en general la oración tiene un enfoque egoísta, una perspectiva totalmente humana. Aún en nuestras reuniones de oración que tenemos cada domingo, escuchemos cuánto de nuestros pedidos tienen que ver con nuestra situación particular o alguna situación difícil por la cual estamos pasando. Y otra vez quiero enfatizar que eso no está mal, pero no es el énfasis primordial de la oración que se nos enseña en este pasaje. Como comenzamos a notar la última vez, en la Biblia la oración no es primordialmente para nuestro beneficio, sino que es un medio que Dios nos da para que Él se glorifique. La oración es primordialmente para la gloria de Dios y en segundo lugar para nosotros. Es interesante, ¿no? La oración es un privilegio del Hijo de Dios que nos introduce a la corte del Rey del universo. ¿Se acuerdan? Dijimos que la palabra de Dios es el medio que Él utiliza para hablarnos y nosotros hablamos a Él por medio de la oración, es lo que acabamos de cantar. Entonces es un privilegio. La oración es un medio de comunicación o un medio de comunión con el Rey de Gloria.
Pero la oración, por sobre todas las cosas, es el conducto que permite que Dios demuestre su gloria, haciéndonos ver quién es Él. Cuando Dios contesta, de acuerdo a su voluntad, nos está enseñando quién es Él. La oración entonces no es para que nosotros impresionemos a Dios como algunos de estos personajes que el Señor menciona acá, los hipócritas, los religiosos del día. No oréis como los hipócritas porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas y en las calles para ser vistos de los hombres. Y muchos de ellos, dice el Señor, que hablaban, decían palabrerías para impresionar a Dios de alguna manera. La oración no es para que impresionemos a Dios, sino para que nosotros quedemos impresionados con Dios, quedemos impresionados con su gloria, su majestad, sus atributos. Ustedes recuerdan las palabras de Jesús en Juan 14:13, mencionamos este pasaje la última vez, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El propósito que Dios escucha la oración en el nombre de Jesús y la contesta, no es para nosotros, sino para que Él sea glorificado, ¿ven? Para que Él sea glorificado. La oración no es para traer a Dios en línea con nuestros deseos y necesidades, sino para que Él, Dios, tenga prioridad en todo. Noten que la oración modelo que el Señor Jesús instruye o enseña en este pasaje comienza con Dios y termina con Dios. Comienza diciendo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y termina con esta doxología, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Comienza con Dios y termina con Dios. El enfoque de la oración es Dios. Hay muchos que piensan que pueden usar la oración como un medio de manipular a Dios. Reclaman a Dios. Demandan respuesta de Dios, de acuerdo a sus deseos. Según muchos de ellos lo hacen con fe. Por lo tanto, Dios debe sentirse obligado a contestar ese pedido, ya que se hizo con fe o se hizo en fe. Como esta vez que visitaba una iglesia y escuché a esta hermana expresar esta oración: Dios, vos me tenés que sanar porque te lo pido con fe. Vos me tenés que sanar. Y claro, todos los hermanos decían amén, amén, amén. Bueno, pero esta mujer no pedía en oración, esta mujer estaba demandando en oración y lo demandaba porque según ella lo estaba haciendo con fe. Dios contesta según su voluntad y sus propósitos. Y a veces su voluntad no es darnos lo que pedimos. Así que no podemos demandar a Dios. Algunos enseñan que si solamente creemos, o sea, tenemos fe, podemos recibir de Dios lo que pedimos. ¿Han escuchado la frase, reclámalo por fe y es tuyo? Reclámalo y es tuyo. Bueno, eso no es cierto. Eso es una desfiguración de la enseñanza bíblica particularmente sobre la voluntad soberana de Dios. Dios no puede ser manipulado por la oración, Dios contesta según su voluntad. Aún el Señor Jesús, en el jardín, pide de esta manera a su Padre Celestial, si es posible, que pase de mí esta copa, y después agrega, mas no sea, ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Ese es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, ustedes recuerdan en 2 de Corintios capítulo 12, él pide al Señor Jesús, reclama, no es que reclama, pide a Dios, pidió al Señor 3 veces que quitara de él un aguijón en la carne. Y la respuesta las 3 veces fue, bástate mi gracia. O sea, no fue una demanda, sino que fue un pedido. Pero la respuesta no fue según lo que el apóstol en ese momento deseaba. La respuesta a la oración es de Dios según su voluntad. Porque como estamos viendo, la oración es para exaltar a Dios y darle a Él su soberano lugar.
para que Él se glorifique en la respuesta que Él dé, sea cual sea esa respuesta. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso estamos dividiendo o bosquejando este pasaje sobre la oración de esta manera. Estamos hablando de la paternidad de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, lo cual estudiamos la última semana. La prioridad de Dios que vamos a estudiar hoy, santificado sea tu nombre. Continuaremos con el programa de Dios, venga tu reino. El propósito de Dios, sea hecha tu voluntad. La provisión de Dios, danos hoy nuestro pan cotidiano. El perdón de Dios, perdona nuestras deudas. La protección de Dios, no nos metas en tentación. La preeminencia de Dios, tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Entendemos esto? El punto de la oración no somos nosotros. El punto de la oración es Dios. Eso es lo que este pasaje nos está enseñando. La oración comienza, como vimos la última vez, enfocándonos en Dios como nuestro Padre. A modo de repaso, la palabra Padre, Pater, sin duda es la traducción de la palabra aramea Abba, que cualquier niño hebreo utilizaba refiriéndose o acercándose a su padre y le decía Abba, quería decir papá, un término de intimidad, de cariño. El creyente se acerca a Dios no como si Dios fuera una persona totalmente removida, indiferente, un ogro, alguien totalmente caprichoso como los dioses paganos de la época, sino un padre cariñoso quien se preocupa por el bien de sus hijos. Hablamos de eso extensamente la última semana. Cuando venimos a Dios en oración no tenemos que rogar que Él nos preste atención, como a veces los chicos hacen con sus padres. Ya tenemos su atención, ya tenemos su cariño, su amor incondicional. Podemos confiar que Él va a proveer todo lo necesario según las riquezas y sus recursos en gloria en los cielos. Lo vimos eso la última vez también. Hace un par de días estaba mirando un viejo video con mi hijo. Nos sentamos en casa a la tarde por unos minutos. Él estaba mirando el video, yo me senté con él y me llamó la atención de este video cuando él tenía 3 años. 3 años. Y ahí estaba yo y él su mamá, en varias escenas. ¿Cuánto nos divertimos los dos ahora viendo el tipo de relación que gozábamos en esos días? Él 3 años, yo, un poquito más joven. Se nota en el video. Él tiene 21, ustedes saben ahora. Bueno, lo que es obvio y resaltaba en ese video, en esas escenas, es el cariño que ambos nos teníamos y continuamos teniendo, pero el cariño que yo le demostraba a él en una forma muy especial cuando él me buscaba y quería mi atención, Daddy, 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 aquí, y yo le correspondía a ese cariño, me hablaba y pedía cosas con toda confianza, dependía de mí, no venía a mí con miedo o terror. Y si esa es la relación que un padre puede tener con un hijo a este nivel humano, ¿cuánto más grande la relación que nosotros como hijos podemos tener con nuestro Padre Celestial y decirle, Abba, Padre? ¿No es cierto? No tenemos que rogar por su atención, ya tenemos toda su atención. Él provee todo lo que necesitamos, Él nos escucha, Él nos levanta cuando nos caemos, como yo lo hacía con mi hijo, nos protege. Nunca se molesta cuando venimos a Él, como a veces, aún como padres, pensamos que hay ciertos momentos que no debemos ser molestados por nuestros chicos. Bueno, no, el Señor nunca se molesta. Dios es nuestro Padre Celestial. Si vosotros siendo malos, ¿se acuerdan las palabras de Jesús? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿No es cierto? Esa es la idea. En segundo lugar, la oración modelo nos instruye en cuanto a la prioridad de Dios. Vimos la paternidad de Dios, ahora vamos a ver la prioridad de Dios. El versículo 9 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Noten que esta es la primera petición en la oración. Algunos piensan que la primera petición viene como ahí en el versículo 11, danos hoy el pan.
No. La primera petición es, santificado sea tu nombre. La segunda petición es, venga tu reino. La tercera, hágase tu voluntad. 3 peticiones que tienen que ver con Dios, nada más. Inmediatamente notamos entonces que las peticiones tienen a Dios como prioritario. Por eso estamos viendo acá a la prioridad de Dios en la oración. Nuestras necesidades, nuestras peticiones particulares son secundarias a la prioridad de Dios. Cuando decimos santificado sea tu nombre, es una afirmación del lugar de Dios en nuestra vida, o el lugar que Dios debe tener en nuestra vida. Vamos a ver el significado en un instante. Aquellos de nosotros que hemos sido criados en la iglesia, o hemos crecido en contextos evangélicos, o aún aunque no haya sido evangélico, de algún trasfondo cristiano de alguna manera, estamos acostumbrados a escuchar el Padre Nuestro. Sin duda lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos repetido. La pregunta que yo les hago, ¿qué es lo que viene a su mente cuando usted escucha las palabras, santificado sea tu nombre? ¿Qué significa esa expresión para ti? No tienen que contestarme, pero piensen. ¿Qué significa esa expresión para ti? Bueno, para algunos la expresión santificado sea tu nombre es una frase religiosa de respeto. Es todo lo que es. Para otros es algo así como decir, aunque hoy no tenemos reyes, ¡viva el rey! ¿No es cierto? En otras palabras, es una expresión a través de la cual se rinde homenaje a Dios. Santificado sea tu nombre. Y los religiosos, sin duda, que repiten esto, tienen esa idea. Es un homenaje a Dios. La pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús con esa instrucción? Cuando nos dice que nos acercamos a Dios, Padre nuestro, y ahora decimos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que Cristo quiso decir? Cuando Él enseñó a sus discípulos a referirse al Padre en oración de esta manera, el Señor está hablando de una expresión con profundo significado, y es lo que vamos a ver ahora. Un tremendo significado detrás de esta frase, santificado sea tu nombre. Cristo está hablando de la naturaleza de Dios y la respuesta del hombre a esa naturaleza. Hablemos un poquito de nombre. ¿Qué hay detrás de nombre? Santificado sea tu nombre. Bueno, en la Biblia, el concepto de nombre, de poseer un nombre, es muy amplio. Para los judíos, particularmente, el nombre de Dios era muy significativo. En el Antiguo Testamento vemos la palabra Jehová, muchísimas veces, Jehová. Bueno, esa palabra en hebreo no existe. No existe tal palabra Jehová. Es una combinación de 2 términos que vamos a ver. ¿De dónde vino? ¿Cuál es el origen de esta palabra Jehová? Ustedes recordarán que en Éxodo, capítulo 3, cuando Moisés le dice al Señor, bueno, Señor, ¿quién les diré al pueblo que me envía? Lo voy a leer, el versículo 13 dice, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yahweh me ha enviado a vosotros. La palabra Yahweh es una forma del verbo ser. Obviamente, la palabra Yahweh, ser, se refiere a la eternidad de Dios, el que era, el que es y será. El eterno os envía. El nombre de Dios, Yahweh, era un nombre, sin embargo, que era demasiado sagrado para los hebreos, los judíos, de pronunciar. La palabra que ellos usaban, que es otra palabra muy común en el Antiguo Testamento, era Adonai, que se traduce Señor. Si ustedes tienen la Biblia de las Américas, van a notar que la palabra Señor con mayúscula es una referencia a Jehová. La palabra Señor con minúscula, primera palabra en mayúsculas, la S en mayúscula, pero el resto de la palabra en minúscula es la palabra Adonai, y han sido muy consistentes en esa traducción. Los judíos no querían pronunciar el nombre sagrado de Dios Yahweh, entonces inventaron un sustituto. Ese sustituto era Jehová, que era una combinación de la palabra o el verbo Yahweh y la palabra Adonai.
Entonces tomaron las consonantes del verbo, Yahweh, y agregaron las vocales del nombre Adonai y llegaron a ese término Jehová. Jehová, de ahí viene el término. Ahora, los judíos superficialmente tenían mucho respeto al nombre de Dios, pero a través de los años se olvidaron de lo que estaba detrás de ese nombre. No es simplemente ser respetuoso por un nombre, un apelativo, sino que lo importante es reconocer quién está detrás de ese nombre. Y el Señor Jesús enseña en esta oración modelo que no es simplemente un respeto superficial al nombre de Dios, sino reverencia por todo lo que ese nombre es y todo lo que ese nombre representa. El nombre de Dios representaba la persona de Dios revelada en la Escritura. Por ejemplo, como ejemplo de lo que acabo de decir, en Éxodo 33, no tienen que buscarlo, el versículo 18, estas son las palabras de Moisés, donde hace un pedido a Dios, y leemos, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Eso es lo que Moisés dice al Señor, a Jehová. Y respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Entonces la gloria de Dios estaba encerrada en su nombre. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Ahora en el capítulo 34, el próximo capítulo, vemos en el versículo 5 que dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jehová proclamó su nombre Jehová, 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 Jehová. No está hablando de eso. Noten lo que dice el versículo 6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ven lo que está diciendo? Dios dice, voy a proclamar mi nombre, e inmediatamente procede a proclamar los atributos detrás de ese nombre. Nos habla de misericordia. Su nombre incorpora misericordia, piedad, verdad, perdón, juicio. Ese es el nombre. Todo lo que esto implica. El nombre es mucho más que un título, mucho más que un simple apelativo. El nombre de Dios incorpora sus atributos, incorpora su naturaleza. El nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Estamos entonces pensando en quién está detrás de ese nombre cuando usamos esa expresión. El Salmo 9:10, David dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿En ti confiarán los que conocen tu nombre, Jehová? No. En ti se refiere a los que conocen a Dios. ¿Quiénes son los que confían en Dios? Aquellos que conocen a Dios. Entonces, conocer su nombre se refiere a conocer, o es el equivalente de conocer a Dios mismo. Por eso en Jeremías, este pasaje tan conocido para muchos de nosotros, Jeremías 9:23, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto, si se hubiere de alabar. ¿En qué se va a alabar? Que me entiende y me conoce. Que yo soy Jehová, agrega. Y después el pasaje termina que hago misericordia, juicio y justicia. Noten, el que conoce el nombre de Dios es el que conoce a Dios, que se distingue por ser misericordioso en este caso, que imparte juicio, que imparte justicia, que son partes de sus atributos. Entonces, conocer el nombre de Dios quiere decir conocer a Dios. Cada uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, entre paréntesis, tenían un significado muy particular.
Elohim es el primero que notamos en la Escritura. Génesis 1. Barashi bara Elohim. En el principio hizo o creó Dios. Elohim. Esta es la definición del Dios creador. Elohim. El que crea. El Elión. Otro nombre distintivo de Dios. Que quiere decir Dios, el poseedor de los cielos y la tierra. Dios es el creador y aquel que es el dueño de todo. El Elión. Jehová Jireh. O Jireh. El Señor proveerá. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Jehová Sikenu, el Señor nuestra justicia. ¿Ven? Son todos nombres atribuidos al Señor con un significado muy particular. Entonces es obvio que cuando el Señor Jesús nos enseña a orar y nos dice que debemos orar de esta manera, santificado sea tu nombre, está enfatizando el hecho de que tenemos que tener en cuenta y en mente lo que ese nombre encierra. No es simplemente decir Dios o Jehová. Otra ilustración vívida de esta realidad es lo que vemos en Juan 17:6, donde el Señor en su oración intercesora por los suyos, ¿se acuerdan? El capítulo 17 de Juan, es el Señor Jesús intercediendo por sus discípulos. Y dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. ¿Qué quiso decir el Señor con que he manifestado tu nombre a estos? ¿Se estará refiriendo a ciertas charlas o pláticas o definiciones teológicas que el Señor tuvo con sus discípulos a través de 3 años de ministerio? No. Se está refiriendo primordialmente a Él mismo. Él manifestó al Padre o el nombre de Dios a través de su persona, su misma persona. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del único unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es manifestar a Dios en carne. En el capítulo 14, ustedes recuerdan ese relato, ese diálogo que el Señor Jesús tiene con Felipe, donde Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. 3 años estuvo él con ellos y de repente sale este discípulo con tal pregunta o pedido. Estaba hablando con un hermano hoy y él me decía, pastor, ¿por qué será que hay tantos hermanos que están en la iglesia y escuchan la palabra de Dios una y otra vez y la escuchan expuesta correctamente y no crecen? Siempre salen con las mismas cosas. Bueno, el problema no es en la enseñanza, el problema es en el corazón de las personas. Y fíjense que el Señor estuvo instruyendo a sus discípulos por 3 años y al cabo de 3 años todavía uno de ellos le hace este pedido. Y el Señor le responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y después agrega, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué estás pidiendo, Felipe? ¿No te das cuenta quién soy yo? ¿No sabes todavía quién soy yo? ¿Y no vieron sus milagros? ¿No vieron todo lo que el Señor hizo? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El nombre de Dios conlleva todo lo que Él es. Santificado sea tu nombre, quiere decir que debemos recordar el nombre de Dios y todo lo que está detrás de ese nombre. Y por supuesto el nombre más descriptivo de Dios en toda la Biblia es el nombre Jesucristo, el Señor Jesucristo. Dios soberano, Rey, Salvador, etc. Ahora, hablemos un poquito de la palabra santificado. La palabra santificado, ¿qué quiere decir esto de santificar el nombre de Dios? No, la palabra santificar es agiazo en griego, lo hemos escuchado, lo hemos visto, sustantivo es agios, que quiere decir santo. Básicamente tiene 2 significados. El primer significado de la palabra santo en griego quiere decir hacer de algo ordinario extraordinario. En otras palabras, transformar algo común en algo totalmente distinto o fuera de lo común, algo no común.
Por ejemplo, ese es el uso de 1 de Pedro 1:16, cuando el apóstol dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ese es el Señor el que habla. La idea se hace obvia. Nosotros que somos por naturaleza y conducta corruptos, somos convertidos en santos por virtud de estar relacionados a aquel quien es santo. O sea, cuando el Señor nos dice ser santos porque yo soy santo, no es que somos exactamente como Él, pero somos considerados santos de esta manera. Somos convertidos de algo común a algo no común, de algo ordinario a algo extraordinario. En segundo lugar, el significado de santo o santificar es el siguiente: considerar o tratar a algo o a alguien como separado. Este es el significado de santificar en la oración modelo. No es que estamos diciendo o haciendo a Dios santo en ninguna manera por medio de esa petición, santificado sea tu nombre, sino que estamos reconociendo con ese pedido, considerando el hecho que Él es santo. Estamos reverenciando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él es separado, distinto, perteneciente a un ambiente totalmente diferente, por encima de todo, diferente en calidad al resto de los seres del universo. Entonces, orar santificado sea tu nombre es atribuirle a Dios o reconocer la santidad que Él ya posee, siempre ha poseído y supremamente le pertenece a su persona. Juan Calvino escribió lo siguiente acerca de esta expresión, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios sea santificado, que el nombre de Dios sea santificado, es decir, que Dios debe tener el honor del cual Él es el único digno de recibir. De tal manera que los hombres jamás piensen o hablen de Él sin la más alta veneración. A veces pensamos en los reformadores o algunos de estos grandes teólogos como personas que simplemente se dedicaban a escribir. Personas como Calvino eran personas que habían entendido la santidad de Dios y tenían una relación muy íntima con su Salvador y Señor. Acá Calvino describe lo que significa esa expresión, santificado sea tu nombre. Qué triste, en contraste, qué triste es ver y escuchar a evangélicos de hoy que se refieren a Dios con una increíble familiaridad y superficialidad. Como si Dios fuera un compañero de escuela con quien ellos se graduaron. Lo tratan a Dios como si Él fuera un cuate, usando esa terminología mexicana. Sin respeto, sin un sentido de reverencia. Hablan de Dios como un amigo, el barbero de la esquina. Sin duda, Dios es nuestro Padre. Es nuestro Padre Celestial, con quien gozamos una relación de Abba Padre, íntima, sin duda. Pero es una relación donde existe una tremenda diferencia, indescriptible, infinita diferencia entre Dios y nosotros. Él es el Dios exaltado del universo. Y yo soy un hombre pecador, salvado por pura gracia. Yo he sido y usted ha sido el recipiente de la gracia de Dios. Sí, Dios es mi Padre, pero Dios no es mi compadre, como algunos hablan de Dios. Qué triste, qué horrible es escuchar esa expresión de Dios o hablar a Dios de tal manera como si Dios fuera alguien con quien convivo y somos iguales. Santificar el nombre de Dios comienza con una actitud de reverencia en el corazón. Por eso el Señor Jesús dice, o Pedro, refiriéndose a Cristo, nos exhorta, santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones, 1 Pedro 3:15. Comienza con una actitud del corazón. Es la misma palabra, giazo. Se usa aquí para reverenciar al Señor. Tratar al Señor como separado, extraordinario, digno de ser alabado. Reverenciar a Dios. La idea es de que el Señor tenga en mi corazón el lugar prioritario del cual Él es el único digno de tal posición.
Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos realmente hacer eso? ¿Cómo es que podemos santificar el nombre de Dios? Y vamos a culminar con 4 maneras prácticas por las cuales podemos santificar el nombre de Dios. En primer lugar, santificamos el nombre de Dios cuando creemos en Él. Cuando creemos en Él. Creemos en su existencia, es obvio. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jamás podremos exaltar, alabar, honrar el nombre de Dios, reverenciar a Dios si no creemos en su existencia, es obvio. La Biblia nunca trata de probar la existencia de Dios, ¿notaron? La existencia de Dios en la Biblia es axiomática, se da por sentado. Dios existe, no se cuestiona. Más, nos dice la Biblia que si alguien dice que no hay Dios, tal persona es un necio. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Romanos 1:20, hablando de cómo esa necedad se hace parte de un individuo. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Fíjense, nadie tiene excusa. Delante de Dios, nadie tiene excusa. Todos conocen lo suficiente acerca de Él a través de lo creado. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y noten, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Aquellos que creen que son tan sabios porque conocen tanto y se llaman ateos y piensan que los que creemos en Dios somos unos imbéciles, personas que obviamente no tenemos lo suficiente aquí para darnos cuenta de lo que es la realidad de las cosas. Dios dice lo opuesto. Están en esa condición porque su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Saben qué? Es realmente imposible ser ateo por naturaleza. ¿Ustedes vieron algún niño ateo? ¿Conocieron a algún niño que de alguna manera no reconozca a Dios? Si uno le habla a Dios, ¿cuál es inmediatamente la reacción de él? Prestan atención. Uno se vuelve ateo, no nace ateo. Por la oscuridad y dureza de su propio corazón, uno, según el pasaje que aquí vemos, se entenebrece y llega a esa terrible condición de aún rechazar la existencia de Dios. Un astrónomo inglés llamado James Jeans dijo, ningún astrónomo podría llegar a ser ateo. ¿Por qué habrá dicho eso? Bueno, porque las obras de Dios en la creación dan evidencia clara, inexcusable, de que Dios existe. Entonces el santificar a Dios comienza con el reconocimiento fundamental de que Él es, Él existe. En segundo lugar, para santificar el nombre de Dios es necesario creer lo correcto acerca de Dios. Esto es importante. Hay muchos que dicen, no, yo creo en Dios, pero la pregunta es, ¿en qué Dios creen? ¿Cómo definen ellos a Dios? ¿Es el Dios revelado en la Escritura? ¿O es el Dios inventado en su propia imaginación? ¿Qué quiere decir que yo creo en Dios? El Dios o dioses de los hombres, o los dioses que los hombres inventan y adoran, son dioses hechos a sus propias imágenes y sus propias semejanzas. ¿Ven lo que han hecho? Han traído a Dios a un nivel humano y lo convierten en un Dios, como por ejemplo los griegos, quienes adoraban a dioses como ellos, temperamentales, airosos, inmorales, débiles. El reverenciar a ese Dios es un absurdo. Entonces no solamente es importante creer en Dios, sino tener el concepto apropiado de Dios para poder santificar su nombre. ¿Ven? Tenemos que tener en mente al Dios que la Biblia revela como Dios. Y aún como cristiano, escuche bien, aún como cristiano uno puede tener un concepto de Dios torcido o equivocado, lo cual es irreverente. El hablar de Dios y dirigirse a Dios teniendo una imagen equivocada de Dios, eso es ser irreverente. Orígenes
teólogo del segundo siglo en Alejandría, dijo lo siguiente: el hombre que arrastra a su concepto de Dios ideas que no tienen lugar ahí, toma el nombre de Dios en vano. Fíjense, tenía razón. Si uno habla y se dirige a un Dios y habla de un Dios que es la descripción de su propio invento e imaginación humana, está tomando de Dios el nombre de Dios en vano, por supuesto, porque no está hablando ni adorando al Dios de la Biblia. El tener y aferrarse a una doctrina falsa de Dios es ser irreverente. Y es imposible reverenciar el nombre de Dios si nos estamos dirigiendo a una falsa imagen de Dios, aunque esta imagen sea una imagen mental. Bueno, entonces, para santificar el nombre de Dios debemos creer en Él, debemos tener un concepto correcto de Dios, y en tercer lugar, para santificar el nombre de Dios, debemos vivir conscientes de su presencia en todo lugar, en toda situación. Fíjense, David expresa en el Salmo 16 lo siguiente: al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Ven lo que dice el salmista: siempre Dios está en mi mente, Él está siempre presente en mi conciencia. A veces nosotros tenemos una conciencia de Dios un poco así como espasmódica, como cuando nos dan calambres, ¿no es cierto? A veces están ahí y a veces no están. Yo tengo un dolor de espalda, medio crónico, pero no es que 24 horas al día tengo ese dolor. Soy consciente de mi dolor a menudo. Pero con Dios no debemos ser conscientes de su presencia simplemente de vez en cuando, sino que, como dice el salmista, que Él esté en nuestra conciencia continuamente. A veces estamos intensamente conscientes de su presencia, pensamos en Dios, particularmente cuando estamos meditando en su palabra, tal vez cuando llegamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, pero hacemos como dice Santiago, es como vernos en el espejo, y una vez que damos la espalda, nos olvidamos de la imagen del espejo. A veces nuestra conciencia de Dios es así, va y viene, va y viene, va y viene. Y por supuesto somos débiles, somos fácilmente distraídos. Me encanta leer las oraciones de los puritanos cuando revelan eso en sus oraciones. Y la angustia, el sufrimiento que ellos tienen y expresan a Dios por ser tan distraídos, tan débiles en su relación con Él. ¿Usted vino a este lugar pensando que era el único que se sentía así? Todo hijo de Dios se siente así a veces. Por eso el Señor instó a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, ¿pero qué? La carne es débil. La carne es débil. Y somos dados a irnos. Yo creo que espiritualmente somos todos izquierdistas. Todos nos vamos por la izquierda, dando a la izquierda un sentido tal vez malo. No es que ser derechista es bueno, estoy simplemente ilustrando. ¿Estamos viviendo delante de la presencia de Dios? No solo cuando vamos a la iglesia o tenemos nuestro tiempo devocional, me refiero a toda situación diaria. Cuando vamos de compras, cuando caminamos y vemos lo que el Señor ha hecho, ¿le damos gracias a Dios por eso? ¿Nos inspira lo que observamos a pensar en Dios? Cuando hablamos con las personas y vemos a las personas, las vemos por lo que son creaciones de Dios, criaturas de Dios, con necesidades espirituales, oramos por tal persona. Eso es ser consciente de Dios en toda situación. Bueno, podemos creer en Dios, podemos aún tener la teología correcta de Dios, podemos inclusive vivir conscientes de la presencia de Dios, pero realmente no podemos santificar el nombre de Dios si nos falta el cuarto elemento, y que quiero mencionarlo, que es el siguiente: ser obedientes a Dios, ser obedientes a Él. No podemos santificar a Dios si no le obedecemos. Esto es ser incongruente. Entonces no podemos decir, santificado sea tu nombre, y ser desobedientes a Él.
No puedo ir a Dios y decirle, creo en ti, creo que tú eres el Dios de la Biblia, te reconozco en mi vida diaria, pero finalmente no estoy dispuesto a obedecerte. Eso es imposible. Dios no escucha a la persona que ore de tal manera. No podemos santificar a Dios si somos desobedientes, ese es el punto. El creyente que realmente santifica el nombre de Dios es el que hace todas estas cosas. Cree en Dios, cree en el Dios de la Biblia, le reconoce, pero finalmente y sobre todas las cosas es obediente a Él. Es obediente. Por eso el Señor advirtió, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, nuestra oración debe comenzar con la convicción de que Dios es nuestro Padre, a quien venimos como hijos necesitados, pero por sobre todas las cosas venimos a Él con reverencia, siendo nuestra primera petición y deseo genuino del corazón, santificado sea tu nombre. La prioridad de Dios en la oración. Vamos a orar. Señor, al examinar esta oración y examinar tu palabra, nos damos cuenta, Padre, una vez más, que nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos de actuar y vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Confesamos esto como pecado. Señor, aun cuando oramos tan egoístamente. Perdónanos, Señor. Pero por un lado te agradecemos que eres nuestro Padre, que nos escuchas, que prestas atención, que estás dispuesto, siempre listo a escuchar nuestras peticiones, a abrir tus brazos amorosos, a contestarnos. Pero Padre, vimos esta noche que debemos venir con una actitud de reverencia absoluta delante de ti. Perdona, Señor, cuando nos olvidamos de ser reverentes. Queremos, Señor, genuinamente aprender a decir santificado sea tu nombre con el sentido que tú nos enseñas en esta oración modelo. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional